La nieve caía espesa sobre los campos solitarios de Colorado, transformando el paisaje en un desierto blanco y silencioso. Dentro de la cabaña de madera aislada, Alma Valdés, una joven viuda de 27 años, de piel clara como la leche y ojos marrones empañados de recuerdos, alimentaba el fuego con leña húmeda, intentando alejar el frío que parecía habitar dentro de ella desde la muerte de Emiliano, su esposo. El sonido del viento era su única compañía. Hasta ese momento fue entonces cuando se escuchó el golpe. 2 golpes secos, fuertes e insistentes en la puerta de madera, como si el propio destino quisiera entrar. Alma se quedó paralizada. Hacía días que nadie pasaba por allí. Tomó la escopeta con las manos temblorosas y se acercó. Al abrir, el mundo pareció detenerse por un instante. En el umbral, cubierto de sangre, nieve y harapos, estaba un hombre de rasgos fuertes, piel color cobre, cabello largo chorreando agua helada y una herida en el hombro que parecía arderle hasta el alma. No dijo nada al principio, solo la miró como si supiera que esa era la última puerta a la que podía llamar. «Mi nombre es Tauli», dijo con voz ronca. «No vengo a hacer daño, solo refugio. Por esta noche». Alma dudó. Un indio apache, solo y herido en medio de la tormenta. Colorado no era amable con hombres como él, pero algo en los ojos de ese hombre la hizo bajar el arma. Tal vez era el mismo tipo de dolor que ella escondía detrás de su rostro sereno. Lo dejó entrar, sin saber que al hacerlo no solo estaba abriendo la puerta de la cabaña, estaba abriendo el corazón a un pasado que quema, a un presente que tiembla y a un futuro que jamás imaginó vivir. Dentro, él cayó de rodillas frente al calor de la chimenea, exhausto, pero en silencio. Alma corrió por paños limpios y comenzó a curar su herida con las mismas manos que antes cuidaban a un esposo enfermo. Ahora atendían a un desconocido de ojos profundos y alma rota. El tiempo pareció suspenderse esa noche. 2 solitarios, 2 sobrevivientes, 2 mundos a punto de colisionar, no con guerra, sino con algo aún más peligroso, el sentimiento. La leña crepitaba bajo las llamas mientras Alma presionaba un paño limpio sobre la herida en el hombro de Tauli. La sangre caliente teñía la tela como tinta de acuarela, pero él no se quejaba. Solo respiraba hondo, los ojos fijos en el fuego, como si las llamas llevaran recuerdos que nadie más podía ver. Alma, acostumbrada a cuidar en silencio, evitaba las preguntas, pero había algo en aquella figura que despertaba en ella una inquietud que llevaba tiempo dormida. Sobre la mesa, un cuenco con caldo de carne se enfriaba. Ella lo empujó suavemente hacia él. «Come, estás demasiado débil». Tauli asintió con un leve gesto y llevó la cuchara a la boca como si cada movimiento requiriera esfuerzo. Alma lo observaba sin disimular la curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Y qué lo había dejado al borde de la muerte en una nevada tan cruel? Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Ella se dio vuelta incontables veces. En su cama, inquieta por la presencia masculina en la sala contigua, no era miedo, era algo que no sabía nombrar. Tauli, acostado sobre una piel de búfalo en el suelo, con el hombro vendado, mantenía los ojos abiertos como quien vigila un mundo hostil que nunca duerme. Ambos sabían, sobrevivir tiene un precio, y a veces se paga con silencio. Al amanecer, Alma preparó café con maíz tostado, colocó la taza frente a él. «Aún estás débil, necesitas descansar unos días más». Él no respondió. Observó a la mujer de cabellos recogidos con un pañuelo rojo, el rostro firme pero bondadoso. Había algo en esa viuda que lo desarmaba.
algo más fuerte que el dolor del cuerpo, quizás el de su alma. ¿Tienes esposo?, preguntó él con cautela. Alma dudó. Luego respondió con sencillez. Tuve. Murió el invierno pasado. Fiebre. La respuesta flotó en el aire como nieve que cae sin hacer ruido. Tauli bajó la mirada y murmuró un «lo siento» que sonó más sincero que cualquier pésame que ella hubiera recibido de vecinos o sacerdotes. «¿Y tú?», se atrevió ella. «¿Estás huyendo?». Tauli tardó en contestar. «Fui traicionado, herido por quienes decían estar a mi lado y dejado para morir». Alma sintió un nudo en el pecho. Ese dolor lo conocía, el de confiar y ser destrozada. En ese intercambio de frases breves se tendía un puente entre dos corazones solitarios. Durante los días siguientes, él fue recuperándose poco a poco. A veces ayudaba a cortar leña con la mano buena, aunque el hombro aún le dolía. Otras veces simplemente caminaba en silencio por el campo cubierto de nieve, como si escuchara algo que solo él entendía. Alma lo observaba por la ventana y dentro de ella algo también se movía, como raíces bajo la tierra, rompiendo el frío. Una noche, cuando una tormenta más fuerte comenzó a caer, Alma cerró la puerta y vio a Tauli sentado junto a la chimenea, los ojos bajos, las manos unidas como quien guarda un secreto. Ella se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir una palabra. Por unos instantes solo escucharon el sonido del viento. Y fue él quien habló primero. No todo dolor sangra. Algunos aprendemos a ocultarlos. Alma lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió, Tal vez ya es hora de dejar de ocultarlos». La tormenta rugía afuera como un animal inquieto, pero dentro de la cabaña, el calor de la chimenea creaba un refugio suspendido en el tiempo. Alma revolvía lentamente una olla de frijoles mientras escuchaba los pasos suaves de Tauli detrás de ella. Desde que había llegado, apenas hacía ruido, como si hubiera aprendido a existir sin perturbar el mundo, como quien carga demasiado para atreverse a incomodar. Pero ahora había una presencia diferente en el aire, más densa, más cercana. Tauli se acercó a la mesa y tocó suavemente el borde de madera con los dedos. «¿Vives aquí sola desde que él se fue?», preguntó con tono respetuoso. Alma asintió, secándose las manos en el delantal. «Sí, los vecinos se alejaron. Creo que no sabían qué decir. Y yo tampoco tenía fuerzas para explicar». Tauli observó con atención el entorno. Los cuadros torcidos en la pared, la mecedora, los libros cuidadosamente apilados. «Es una casa de recuerdos», dijo, «y de valentía». Esa noche, Alma trajo una manta más gruesa y la extendió sobre Tauli. Él agradeció con una mirada intensa pero discreta. «Me salvaste, Alma». Ella sonrió tímida y respondió, «Quizás seas tú quien me está salvando a mí». Las palabras flotaron entre ellos como brasas en el aire. No hacía falta más. La conexión que crecía allí no necesitaba prisa ni promesas, solo presencia. En los días siguientes, la rutina se volvió una danza silenciosa entre ambos. Tauli ayudaba con la leña, alimentaba los caballos y reparaba la cerca. Alma cuidaba de la casa, pero ahora lo hacía con más ligereza. Por las noches compartían historias breves. Él contaba sobre las montañas, sobre su abuela curandera, sobre un tiempo en que la tierra era sagrada. Ella hablaba de su infancia, de libros, de sueños olvidados, y sin notarlo, ambos volvían a sonreír. Una tarde helada, Alma lo sorprendió observando un cuadro pintado por ella. Era un paisaje cubierto de nieve, con un sol tímido al fondo. «¿Tú pintaste esto?», preguntó él. Ella asintió. «Antes de que todo cambiara, antes de que la vida se congelara también por dentro».
Tahuli la miró largo rato, como si viera algo valioso que nadie más había notado. Todavía hay color en tu mirada. Solo necesitas volver a aprender a verlo. Esa noche, Alma no pudo dormir. Las palabras de él resonaban en su interior como un canto antiguo. Salió de la cama, se envolvió con un chal y fue hasta la sala. Allí estaba Tahuli, sentado cerca del fuego con un libro entre las manos. Él levantó la vista cuando ella entró, pero no dijo nada. Alma se acercó lentamente y se sentó a su lado, con las rodillas casi tocando las de él. El silencio esta vez no pesaba, abrigaba. «¿Te irás cuando sanes?», preguntó ella, casi en un susurro. Tahuli tardó en responder. «No lo sé. Siempre fui de andar, de seguir el viento. Pero hay algo aquí que me retiene. No es el dolor. Es otra cosa». Sus ojos se fijaron en los de ella. Y en ese instante, Alma lo supo. Había algo que crecía entre ellos, aunque no tuviera nombre, aunque no hubiese promesas. Y eso la asustaba, pero también la hacía sentirse viva. Otra vez, antes de dormir, Alma volvió a su habitación y se detuvo frente al espejo. Vio a la mujer que se había perdido en el duelo, en el aislamiento, en el dolor. Pero ahora había una chispa en sus ojos. No era solo esperanza, era afecto naciendo donde antes solo quedaban restos de tristeza. Y mientras la tormenta afuera perdía fuerza, susurró para sí misma: «Quizás estoy lista para volver a sentir». El frío ya no parecía tan severo dentro de la cabaña, y Alma comenzó a notar pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que Tahuli ajustaba el pañuelo en su cuello, cómo cuidaba a los caballos con delicadeza, y la manera respetuosa en que siempre la miraba sin invadir, pero tampoco escondiéndose. Había algo en ese hombre que no coincidía con los rumores que ella había escuchado toda su vida sobre los apaches. Había nobleza, silencio y verdad. Y todo eso despertaba en ella el deseo de conocerlo más. Una tarde, mientras reparaban juntos una ventana hinchada, los dedos de Alma rozaron los de él por accidente. El contacto fue breve, pero ambos se detuvieron. El tiempo pareció contener la respiración. Alma se sonrojó y desvió la mirada, pero no retiró la mano. Tahuli, con una leve sonrisa en los labios, murmuró: «No toda madera rota necesita ser reemplazada. Algunas aún pueden sostener». Alma comprendió que no hablaba de la ventana, y eso la conmovió más de lo que esperaba. Los días siguientes fueron como páginas de un libro que se escribe sin prisa. Alma volvió a pintar. Sus manos, antes inertes, ahora se llenaban de color. Tahuli tallaba pequeños amuletos de madera y dejó uno sobre la chimenea. Una pequeña figura que recordaba a una mujer con el cabello al viento. «Para proteger esta casa», dijo él. Alma sostuvo el amuleto largo rato, como si fuera un mensaje silencioso del destino. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la nieve con un brillo azul, Alma llamó a Tahuli al exterior. «Quiero mostrarte algo». Lo condujo hasta un árbol antiguo, solitario en medio del campo. «Mi esposo me pidió matrimonio aquí, bajo este árbol. Pensé que nunca volvería a este lugar». Tahuli no dijo nada. Solo tomó su mano con su suavidad. «Él te amó mucho, pero ahora este árbol también puede guardar nuevos comienzos». La frase tocó algo profundo en Alma. Durante mucho tiempo creyó que volver a amar sería una traición a la memoria de Emiliano. Pero ahora entendía que quizás la mayor forma de honrarlo era permitir que su corazón volviera a florecer. Tahuli no era una sombra del pasado, era una luz distinta, una presencia firme, como el suelo bajo los pies tras un largo invierno de caídas. En los días siguientes, los gestos entre ellos se volvieron más frecuentes. Un toque en el hombro, una sonrisa cómplice, un silencio compartido junto al fuego.
pero también aparecieron los miedos. Alma despertaba por las noches pensando en lo que dirían los vecinos, en los juicios silenciosos, en la distancia cultural que separaba sus orígenes, y Tauli, aunque callado, sentía los mismos temores. Sabía que su presencia allí no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Una mañana apareció un caballo forastero en el horizonte, viniendo por el sendero que cruzaba la llanura. Alma y Tauli observaron juntos desde la ventana. «Alguien se acerca», dijo ella sintiendo el corazón acelerarse. Rara vez alguien visitaba esas tierras. Tauli tomó de inmediato su arco. «Tal vez solo sea un viajero», dijo. Pero su mirada se endureció. Alma también sintió que ese momento marcaría el fin de una calma frágil. Mientras el visitante cabalgaba hacia la cabaña, ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Las decisiones tomadas hasta entonces, los sentimientos cultivados, en silencio, ahora serían puestos a prueba. Alma respiró hondo. «Sea quien sea, estoy lista». Tauli la miró con orgullo y respondió: «Entonces estaré a tu lado». Y en ese instante, su unión se convirtió en algo más que un refugio, se convirtió en resistencia. El caballo se detuvo a pocos metros de la cerca y el hombre desmontó con firmeza. Vestía un abrigo largo de cuero oscuro, botas de viaje y un sombrero cubierto de nieve. Tenía facciones marcadas y una mirada curiosa, casi desconfiada. Alma salió primero, manteniéndose erguida, aunque el corazón le latía con fuerza. «Buenas tardes, señor. ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó con gentileza. El hombre levantó la vista y respondió: «Soy Mateo Ríos, de San Miguel. Vine a entregar provisiones y a avisar. Hay rumores de un apache herido merodeando por esta zona». Tauli apareció detrás de Alma, con la postura erguida y la mirada serena, pero atenta. Mateo lo observó con una sorpresa contenida. Entonces, los rumores eran ciertos. Alma dio un paso al frente antes de que cualquier juicio llenara el aire. «Está bajo mi protección. Encontró refugio y no representa peligro. Aquí todos son tratados con respeto». Mateo midió sus palabras. Antes de responder: «Si tú confías en él, no tengo razón para dudar, pero los demás no lo verán con tanta facilidad». Durante el almuerzo improvisado, Mateo observaba todo en silencio. La armonía entre los dos, los pequeños gestos de cuidado, la forma en que Tauli se dirigía a Alma con reverencia. Nada de eso pasó desapercibido. «Sabes que estas tierras alguna vez fueron suyas, ¿verdad?», comentó con aparente casualidad. Alma asintió, y quizás por eso él las respeta más que muchos que nacieron aquí. La respuesta fue firme, dejando claro que en esa casa no había espacio para prejuicios. Cuando Mateo se despidió, dejó una advertencia velada: «Ten cuidado, Alma, no todos aceptan bien lo que no entienden». Y aunque se fue en paz, su visita dejó rastros invisibles. Alma empezó a vigilar más el camino. Tauli, por su parte, reforzó los portones y colocó trampas discretas alrededor de la propiedad. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que estaban siendo observados por el mundo exterior y que aquel refugio ya no era tan invisible. Una noche, Alma encontró a Tauli sentado bajo el cielo estrellado. Él miraba hacia arriba como quien conversa con algo que no se ve. «¿En qué piensas?», preguntó ella sentándose a su lado. «Pienso si está bien quedarme, si mi presencia aquí te traerá más dolor que paz». Alma le sostuvo la mano con firmeza. «Tu presencia me devolvió la vida. No la cambiaría por la aprobación de vecinos que nunca me tendieron la mano». A la madrugada siguiente, Alma despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Se levantó y encontró a Tauli frente al fuego, tallando una nueva figura de madera. Esta vez era el contorno de dos manos entrelazadas. «Para proteger
«Lo que están haciendo», dijo él al notar su presencia. Alma tocó la escultura con los dedos y sonrió. El gesto sencillo cargaba todo lo que aún no se atrevían a decir en voz alta. Durante la semana, los dos continuaron juntos en un silencio cómplice, cada vez más cercanos, aunque contenidos por el temor de lo que vendría. La visita de Mateo fue un recordatorio de que el mundo más allá de la cabaña aún respiraba y juzgaba. Pero dentro de ese hogar había una elección ocurriendo, un sentimiento que superaba el luto, el origen y el miedo, y que crecía con cada mirada compartida, con cada gesto silencioso. Esa noche Alma extendió otra manta para Tauli, pero él la detuvo con un gesto tranquilo. «El frío ya no me asusta». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez se sentó a su lado sin prisa, sin distancia. Y cuando sus ojos se encontraron bajo la penumbra de la chimenea, hubo silencio. No de duda, sino de entendimiento. Algo estaba cambiando y ninguno de los dos quería huir de ello. Los días que siguieron fueron como el sutil florecer de una flor en medio de la nieve. Cada gesto entre Alma y Tauli llevaba un nuevo peso, casi imperceptible, pero real. Cuando él encendía el fuego por la mañana, ella ya preparaba el café antes de que él lo pidiera. Cuando ella regresaba del establo, encontraba el sendero libre de nieve. Y cuando sus miradas se cruzaban, había más que gratitud. Había deseo contenido, respeto mutuo y una ternura difícil de ocultar. Una mañana helada, Alma resbaló mientras cargaba un balde de agua del pozo. Antes de que pudiera caer, Tauli corrió y la sostuvo con firmeza. Sus cuerpos chocaron suavemente, el rostro de él quedó a centímetros del de ella. El corazón de Alma se aceleró. Por un momento, el mundo pareció quedar suspendido, pero él simplemente la ayudó a incorporarse, con cuidado, sin decir nada. Aún así, en ese toque había más promesas que las que 1000 palabras podrían contener. La noche cayó con una llovizna fina que resbalaba por las ventanas de la cabaña. Alma pintaba en silencio mientras Tauli tallaba un trozo de madera sobre la mesa. Cuando ella terminó el cuadro, se volvió y se lo mostró. Eran 2 lobos, uno al lado del otro, rodeados de nieve, pero con los ojos en llamas. Tauli lo miró en silencio y dijo: «No necesitan hablar, solo sienten, saben que se pertenecen, aunque el mundo no lo entienda». Sus palabras tocaron algo profundo. Alma se acercó, sentándose a su lado. «Y si el mundo nos da la espalda, Tauli, si dicen que esto está mal, que no tenemos derecho a ser felices». Él le tomó la mano con delicadeza. «El mundo nunca nos dio nada, Alma, pero aquí encontramos algo que nadie puede quitarnos». Ella bajó la mirada conmovida. Por primera vez, sentía que alguien la veía por completo y no huía de ello. A la mañana siguiente, una carreta pasó a lo lejos por el sendero, llevando leña hacia el pueblo. Alma y Tauli estaban en el porche, y por un instante el cochero los vio uno al lado del otro. No dijo nada, solo apuró el paso, como quien guarda una impresión para esparcirla después. Alma suspiró. «Empezarán a hablar». Tauli respondió, con calma: «Que hablen. Si algo es puro, el tiempo lo defiende». Pero ella sabía, las palabras del pueblo son filosas y rara vez esperan la verdad para herir. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, Alma no pudo dormir. Salió del cuarto con el corazón inquieto y encontró a Tauli junto al fuego con los ojos cerrados como si rezara. «No puedo huir de la culpa», confesó. «A veces siento que estoy traicionando la memoria de Emiliano». Tauli la miró con dulzura y respondió: «Los muertos no piden que nos quedemos solos, piden que sigamos vivos». En silencio, ella se acercó y se sentó a su lado. El calor del fuego los envolvía, pero otro tipo de calor nacía entre ellos.
Él tocó su rostro con la punta de los dedos, despacio, como si tocara una página sagrada. Alma no se apartó. Sus ojos se cerraron por instinto, y cuando sus labios se encontraron por primera vez, el mundo desapareció. No hubo prisa, no hubo urgencia, hubo verdad, y fue suficiente para encender una luz que jamás se apagaría. Después del beso, Alma apoyó la cabeza sobre el hombro de Tauli, y allí se quedó por un tiempo que ningún reloj supo contar. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. El sentimiento que los unía ahora era claro, fuerte e irreversible. Pero con esa certeza también llegó la sombra de la elección. La cabaña que antes los protegía ahora era el centro de un amor que el mundo exterior no aceptaría con facilidad. Y aún así, estaban listos para luchar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció pálido, con nubes bajas y el viento cortante de Colorado barriendo los campos. Alma y Tauli tomaban café en silencio, pero entre ellos reinaba una tranquilidad nueva, como si el beso de la noche anterior hubiera sellado algo sagrado. Cada gesto ahora parecía más íntimo, más cargado de significado. Incluso entre tareas simples, como alimentar a los animales o barrer el porche, había complicidad. Su amor era discreto, pero latía en cada mirada. Poco después del mediodía, 3 jinetes aparecieron en el sendero, acercándose lentamente. Alma reconoció a 2 de ellos, hombres del pueblo vecino, conocidos por sus opiniones firmes e intolerantes. El tercero era el propio Mateo Ríos, el hombre que había estado allí días antes. La tensión creció en el aire como el presagio de una tormenta. Tauli se mantuvo firme a su lado, con postura respetuosa, pero atento a cada movimiento. Mateo bajó del caballo y se quitó el sombrero. «Venimos a conversar, Alma. Se dice que estás dando refugio a un apache. Y algo más. ¿Qué eso?» Alma respiró hondo y respondió con voz firme. «Él tiene nombre, y no está siendo refugiado. Está conmigo, por elección». Uno de los hombres resopló. «¿Te volviste loca, mujer? ¿Qué vas a decir cuando hablen de la viuda que se acostó con un salvaje?» Tauli permaneció en silencio, pero sus ojos ardían como fuego. «Diré que prefería a un hombre justo antes que a un pueblo que me dio la espalda cuando más lo necesitaba», replicó Alma con dignidad. «Él me respeta, me protege, me escucha, cosas que muchos aquí nunca hicieron». El otro jinete bajó de su caballo con brusquedad. «Esto no va a terminar bien. El pueblo comenta. Dicen que esto es pecado». Alma se irguió, con los hombros rectos y el alma firme. Si amar a alguien bueno es pecado, entonces nunca fui tan correcta en toda mi vida. Mateo, al ver que la tensión podía transformarse en algo peor, intervino. «Vámonos, ya escuchamos lo que necesitábamos». Al darse vuelta miró a Alma con una expresión que mezclaba respeto y pesar. «Pero prepárate, la paz puede salir cara». Cuando se alejaron, dejando tras de sí huellas en la nieve y amenazas disfrazadas, Alma sintió que su cuerpo temblaba. Pero no de miedo. Era el peso de la elección, del coraje que exige un precio. Dentro de la cabaña, Tauli se acercó a ella en silencio. «No tenías que defenderme. Habría partido si me lo hubieras pedido». Alma le sostuvo las manos con fuerza. «¿Y me dejarías aquí sola fingiendo que no te amo?» Él cerró los ojos por un instante, tocando su rostro con cuidado. «Eres más fuerte de lo que crees, Alma, pero no enfrentarás esto sola. No más». Ella apoyó la cabeza en su pecho y por primera vez lloró sin dolor. Lloró por todo lo que había dejado atrás. Esa noche, con el sonido del viento azotando las ventanas, permanecieron lado a lado junto al fuego. El mundo afuera parecía distante, cruel e implacable, pero dentro de la cabaña había algo que el frío no podía congelar.
Tahuli tomó la escultura de las manos entrelazadas y la colocó en el centro de la mesa. Si intentan separarnos, sabrán que luchamos hasta el final, Alma asintió, y sabrán que fue por amor, no por locura ni por desesperación, por amor, y eso nadie lo puede borrar. Y así, aunque el miedo rondara como un lobo hambriento, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Lo que tenían ahora era real y merecía ser defendido. La cabaña de Alma ya no era solo un refugio, era un hogar, un lugar donde la verdad no tenía que esconderse. Y aunque el mundo intentara arrebatarles aquello, sabían que el amor que los unía había echado raíces donde el viento no alcanza. 2 días después de la visita de los jinetes, el campo amaneció inquieto. Un grupo de 3 hombres fue visto rondando el sendero que llevaba hasta la cabaña de Alma. Ninguno se acercó, pero su presencia era clara, calculada, como si midieran el terreno para algo mayor. Alma observaba desde la ventana con el corazón acelerado, mientras Tahuli afilaba la hoja de su cuchillo en silencio. Ambos sabían que aquello no era una coincidencia, era una advertencia, y el tiempo de esconderse había terminado. Esa tarde, Alma decidió ir al pueblo. Necesitaba provisiones y mirar a los ojos de aquellos que antes evitaban los suyos. Al llegar a la tienda, las miradas cayeron como flechas. Susurros, silencios, apartamientos sutiles. Doña Estela, la costurera más anciana, fue la única que habló sin rodeos. Lo vas a perder todo, Alma. Un día despertarás sola, rechazada, sin nombre ni tierra. Alma solo respondió con calma. Prefiero perderlo todo que vivir como quien nunca amó de verdad. Mientras tanto, Tahuli permanecía en la cabaña cuidando de los animales, pero atento a cada sonido. El pasado le había enseñado que el peligro a menudo se acerca en silencio. Preparó trampas en los bordes del terreno y alimentó a los caballos con serenidad. Al caer la noche, encendió una fogata afuera, no por frío, sino como un símbolo. Aquí estoy y no huyo. Era un gesto ancestral de presencia y respeto, y en ese fuego había más valentía que en cualquier arma. Cuando Alma regresó del pueblo, encontró la cabaña rodeada de luz y firmeza. Se abrazaron más tiempo de lo habitual, como si ese simple contacto confirmara todo lo que estaban defendiendo. «No van a detenerse tan fácilmente», dijo ella. «Lo sé», respondió Tahuli, «pero yo tampoco». Esa frase resonó dentro de ella como una promesa. Estaban juntos, y eso, por sí solo, ya era una victoria en medio de la tormenta. Esa noche se sentaron junto al fuego sin decir mucho. Solo compartieron el pan, el silencio y la certeza de que se pertenecían. Alma tomó la mano de Tahuli y la llevó hasta su pecho. «Mi corazón está aquí, entre tus manos. ¿Sabes lo que significa?» Él asintió con los ojos llenos de agua. «Que nunca lo dejaré caer». Era más que una declaración. Era un pacto silencioso entre 2 almas que eligieron amar a pesar de todo. Al día siguiente encontraron huellas en la tierra húmeda alrededor del granero. Alguien había estado allí durante la noche. Alma se sobresaltó, pero Tahuli permaneció sereno. «Quieren asustarnos, hacernos retroceder, pero el miedo solo es un arma si decidimos rendirnos». Le enseñó a usar un arco sencillo, solo por seguridad. Y cuando ella tensó la cuerda por primera vez, sintió que parte de la mujer frágil que había sido ya no existía. Ahora era alguien que sabía lo que valía la lucha. Esa misma tarde, Alma tomó un trozo de tela antigua que pertenecía a su esposo fallecido. Cosió junto a él una pequeña cinta con el símbolo apache que Tahuli había tallado en madera. 2 lobos lado a lado. Colocó la tela en el centro de la sala entre las 2 culturas, entre los 2 mundos. «Esto es lo que somos ahora», dijo. «Mitad memoria, mitad renacimiento». Tahuli la abrazó por detrás, en silencio, y en ese gesto
sellaron el suelo donde construirían su futuro. En la oscuridad de la noche, cuando los sonidos del bosque se mezclaban con el silencio profundo, Alma susurró algo que había guardado mucho tiempo. Ya no tengo miedo. ¿Y si tengo que irme contigo? Si hay que dejarlo todo atrás, ¿vendrías? Tauli tomó su rostro entre ambas manos, con una ternura que solo los hombres que ya han perdido saben ofrecer. Ya no soy viento, soy raíz. Donde tú estés, será mi tierra. Y allí, al calor de esa promesa, su amor se volvió imposible de arrancar. La nieve volvió a caer con fuerza aquella madrugada, cubriéndolo todo con un velo blanco de silencio. Alma se despertó con el sonido del viento golpeando las ventanas, pero no sintió miedo. Al girar, encontró a Tauli aún despierto, observando la luz de la chimenea danzar sobre las paredes. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. Él sonrió levemente. Solo pensaba en cómo todo esto comenzó con un golpe en la puerta, y ahora parece que mi destino te esperaba desde mucho antes de eso. Aquella mañana, Alma decidió preparar algo especial. Sacó de un baúl un vestido azul que no usaba desde antes de que Emiliano partiera. Pasó las manos sobre la tela como quien acaricia un recuerdo antiguo, pero ya sin dolor. Cuando salió del cuarto vestida, Tauli la observó en silencio, con los ojos brillando como el sol entre las nubes. «Pareces parte del cielo», dijo él, tocando suavemente su mano. Alma sonrió, sintiendo el corazón cálido por dentro como hacía años no sentía. «Hoy», dijo ella, «quiero preparar una cena para nosotros, no por lo que enfrentamos, sino por lo que somos». Tauli ayudó a arreglar la mesa con hojas secas, piñas y pequeñas flores que resistían al invierno. Sobre la mesa, el símbolo de los lobos permanecía en el centro. Todo era sencillo, pero lleno de significado. No era una celebración de lujo, sino de supervivencia, valentía y amor. Cuando se sentaron, fue como si el tiempo los envolviera en una burbuja que nadie podía tocar. Durante la cena, compartieron memorias. Alma habló de su infancia en el rancho, de cómo aprendió a domar caballos y a pintar a escondidas en el granero. Tauli habló de su madre, que bailaba alrededor del fuego en las noches de luna llena, y de su padre, un guerrero que decía que la verdadera lucha era mantener el corazón limpio en tiempos de odio. Ambos rieron, se emocionaron y brindaron con té caliente, como si fuera vino de los antiguos dioses. Estaban allí, vivos, completos, y eso bastaba. Después de la comida, Alma tomó un collar que había pertenecido a su abuela y lo puso en las manos de Tauli. Era de ella. Decía que quien lo usara debía proteger lo que ama con toda el alma. Tauli sostuvo el collar con reverencia y con los ojos llenos de lágrimas respondió: «Y juro que así será. Tú serás mi norte, mi tierra, mi elección». Alma sonrió con lágrimas silenciosas. En ese instante no necesitaban testigos. El mundo afuera podía dudar, pero allí el amor era ley. Más tarde, sentados en el porche cubierto de nieve, Tauli sostuvo un pedazo de cuero pintado con tintes naturales. Había allí dibujos simples, 2 círculos entrelazados, la figura de una montaña y el símbolo apache del Renacimiento. «En mi cultura, esto es un pacto de unión», explicó. «No tenemos palabras escritas, tenemos símbolos, porque el amor verdadero no necesita ser explicado. Se siente. Y si lo aceptas, serás mi compañera de alma». Alma tomó el cuero con delicadeza y, sin dudar, pasó los dedos sobre los símbolos. «Sí, lo acepto, porque en ti encontré la paz que ningún duelo me dio, y quiero ser tuya en todas las estaciones». Él la besó despacio, como si el universo entero estuviera contenido en ese instante. Y aunque no hubiera testigos, los ancestros parecían aplaudir en silencio.
era más que un compromiso. Era el nacimiento de una nueva vida, donde dos mundos por fin se encontraban sin miedo. Esa noche durmieron abrazados, con el sonido de la nieve cayendo afuera y el calor del amor creciendo por dentro. La cabaña, antes lugar de añoranza y dolor, ahora era santuario. Y aunque el mundo insistiera en no entender, ya no importaba. Ellos habían elegido, no por conveniencia, sino por verdad. Y cuando se ama de verdad, hasta la nieve se inclina para escuchar el silencio de dos corazones latiendo como uno solo. El invierno comenzó a retirarse lentamente, como un viejo enemigo que se despide en silencio. La nieve se derretía bajo el sol tímido, revelando los primeros brotes verdes en la tierra. Era como si la naturaleza, por fin, permitiera un nuevo comienzo. Alma y Tauli seguían allí, viviendo entre gestos simples y días tranquilos, pero cargados de significado. La cabaña ahora era distinta, más viva, más llena, más libre. Y los días pasaban como páginas de un libro que se desea leer despacio. Una tarde, mientras Tauli recogía leña cerca del río, escuchó un ruido a lo lejos. Subió a una roca y divisó a 3 jinetes acercándose. No parecían amenazantes, pero tampoco eran conocidos. Alma salió de la cabaña y se acercó, mirando el horizonte con firmeza. «Quizás solo sean curiosos», dijo, tratando de creerlo. Pero Tauli lo sabía. El mundo allá afuera nunca olvida cuando alguien desafía sus reglas no escritas. Los hombres desmontaron y se presentaron con respeto. Uno de ellos, llamado Joaquín, habló por todos. «Escuché la historia de ustedes y confieso que vinimos esperando encontrar algo mal. Pero desde aquí solo veo a una mujer en paz y a un hombre que la honra. Quizás sea hora de dejar el orgullo y aprender de esto». Alma no pudo ocultar su sorpresa. Tauli, por su parte, simplemente asintió con serenidad. A veces, el amor convence donde las palabras fallan. Días después, los mismos hombres regresaron con sacos de maíz, telas y hierbas medicinales. Dijeron que era un regalo. Han demostrado que es posible vivir entre dos mundos y que el amor es más fuerte que el miedo, dijo Joaquín. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Aquella fue la primera aceptación que recibían, y eso lo hacía aún más real. Tauli tomó su mano y murmuró: «Poco a poco el mundo cambia, un corazón a la vez». En primavera, Alma y Tauli decidieron plantar juntos. No solo flores o hortalizas, sino una nueva vida. Crearon un jardín frente a la cabaña, con piedras de colores y pequeños senderos de madera. En el centro, plantaron un árbol joven, al lado de aquel viejo donde Emiliano le había pedido matrimonio. «Aquí el pasado y el presente se abrazan», dijo Alma, acariciando el tronco de la joven planta. Era el símbolo de que amar no es olvidar, sino transformar. A finales de abril celebraron una ceremonia sencilla, sin altar, sin multitud, sin velo, pero con verdad en cada gesto. Alma vestía un vestido blanco cosido a mano. Tauli llevaba una túnica con bordados apaches. A su alrededor, solo el sonido de la naturaleza, los ojos brillantes de dos amigos que aceptaron presenciar el momento y el cielo despejado como reflejo de lo que sentían. Al intercambiar sus votos, no dijeron promesas, dijeron verdades, y eso era más que suficiente. Después del beso, bailaron alrededor del fuego, siguiendo el ritmo de una melodía suave que Tauli tarareaba. Alma reía con libertad, como quien se despoja de todas las culpas. Él la guiaba con ligereza, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo, y por primera vez, Alma sintió que había llegado al lugar correcto. No en un mapa, sino en un corazón. Un hogar construido no con paredes, sino con decisiones. Años después,
Cuando la gente hablaba de la viuda que se casó con el apache, ya no lo hacían con desprecio. Hablaban con admiración, porque vieron que el amor, cuando es verdadero, no pide permiso, transforma. El árbol creció, el jardín floreció y la cabaña se volvió leyenda entre los viajeros. Pero lo más bello era lo que pocos veían. Por la noche, cuando el mundo dormía, dos corazones aún latían juntos frente al fuego como el primer día, y eso era amor. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.